Hola, saludo a todos, espero que se encuentren bien nuevamente por aquí grabando un video más. Y aquí hoy estamos en el área de Patillas, un lugar de la naturaleza, encantador, refrescante. Es un lugar donde se le dice el Charco Azul, un río, ¿verdad? Y vamos a ver parte de esta naturaleza, así es que sigan este video hasta lo último para que puedan aprovechar y disfrutar de este video que estoy compartiendo con ustedes. ¡Seguimos! En el bosque Carite, entre el pueblo de Patillas y Guabate, entre Cagua y Calley, nos encontramos con uno de los ríos más hermosos que tiene nuestra isla del encanto. Es conocido como Charco Azul por el hermoso color de sus aguas. Este color es debido a un alga azul verdosa que por la temperatura, los minerales que existen en el agua y el pH prolifera en algún momento del año y hace que luzca de esa tonalidad. Sin embargo, cabe aclarar que no siempre se ve de este modo. Para llegar a la piscina natural, tomará alrededor de 20 minutos entre las veredas del bosque estatal de Carite, donde disfrutará de la flora y fauna del lugar. El bosque cuenta con 3 áreas recreativas: el área de Guabate con gazebos, también el área del Charco Azul con una vereda interpretativa, área de acampar y el charco donde el público puede darse el chapuzón, y el área también de Real Patilla, a la orilla del Río Grande de Patillas, con baños, gazebo y áreas de barbacoa. Eso es un excelente lugar para pasar en familia. Aquí estamos viendo estos animalitos interesantes que pican. Ya me picó uno. Hay unas avispas estas. Mire y cómo está esto aquí lleno de avispas. Así que si pasa por aquí, mucho cuidado. Como ha llovido un poco, está bastante crecidito. Hay que tener cuenta y tener mucha precaución por si acaso. Bueno, este lugar es para aquellos que les gustan caminar en la naturaleza. Está muy lindo, precioso. Sí, hay que tener cuidado caminando. Hay unas piedras con limo. También hay un poco de fango. Se puede resbalar. Así que mucho cuidado. Y vemos que el agua está un poquito crecida, está pasando por encima de este puentecito, pero a mojarnos los pies.
Esta área también ha crecido un poco. Vamos a estar grabando por acá, que es donde va bajando la corriente. Y luego, ¿ve? Ahí está mi esposa señalando que aquí está ya pasando por encima del puente. Y entonces miramos hacia el otro lado. Por ahí eso sigue, el agua corre por su ruta. Y aquí estamos en el área donde es el Charco Azul. Lamentablemente ha estado lloviendo tanto que ya es un peligro meterse en este lugar. Voy a tratar de acercarlo un poco más para que vea la corriente que viene de allá, de la montaña. Eso baja de la montaña. También en esta área. También este lugar tiene sus gazebos que puede pasar en familia. Lamentablemente pues ha estado lloviendo, pero por lo menos le mostré este lugar conocido como Charco Azul de Patillas. Por lo menos el que está. Estoy señalando por acá, pero no. Ahora vamos a escrambiar. Por ahí mismo. No sé si aquí esto estará hondo. Sí, está un poquito hondo, sí. Ni modo. Hay que meterse por los charcos. Bueno, si no, como quiera hay fango. Tenía que grabarme yo, pero Ajá. Bueno, familia, si ustedes están viendo el video, saben que esto está un poquito difícil de cruzar. Hasta el momento, gracias a Dios, no nos hemos caído. Pero sí, mucho fango y se puede uno resbalar. Y estamos llegando ya, mirando hacia atrás al puente, donde el agua está bastante fuerte, pasando por encima de ese puente. Y ahí lo estamos viendo ya. Ahora hay más agua todavía. Ustedes ven, bueno, voy a grabar para que ustedes vean cómo podemos cruzar aquí en este puente. Vamos a ver. Miren dónde me llega el agua. Y está frita el agua, está rica. Y cruzamos. Y ahora es cambiar de nuevo.
Ok, ustedes ven, mi esposa me está ayudando aquí a grabar también por esta área. Por aquí está cruzando el río, va hacia acá. La vaina. Guamá. Sí, esta vaina que está por ahí, ustedes ven, se le llama guamá. Cuando está browncita, eso se puede también comer, es como si fuera un tamarindo, prácticamente. Aquí lo tenemos. Y allá detrás es el río. Aquí en esta área que ustedes están viendo es como un llanito, tiene sus árboles, aunque está, ¿verdad? Un poquito, la hierba está un poquito alta. Este lugar se utilizaba para acampar. Aquí ponían sus casetas de camping y las personas podían quedar de un día a otro. Aquí tenemos unas facilidades donde antes esto era un lugar bien apreciado, tenía sus bañitos. Hoy en día, ¿verdad? Pues está abandonado. Aquí vemos, ¿verdad? Todavía queda el rótulo, el baño de las damas, pero está totalmente destruido. Y ustedes pueden ver, adentro esto está súper abandonado. Qué triste, un lugar que se le puede dar énfasis al turismo, hoy está abandonado. Esperemos, ¿verdad?, que pronto lo puedan reparar y que las personas puedan venir aquí a disfrutar. Aquí también vemos el área de una mesa que también está destruida. Y al igual que el techo de este lugar. Después del huracán María esto fue destruido y ahí ha quedado. Allá en esa área donde está eso medio perdido, ahí también habían unos gazeboitos donde la gente pasaban sus ratitos para disfrutar en familia. Ahora mismo no se puede apreciar ningún gazebo, ya que al parecer el huracán pues los dejó en el suelo, no se aprecian. Pero sí, un buen lugar, ¿verdad?, para haberla pasado con la familia y con amistades también, con aquellos, ¿verdad?, que hacen grupitos para viajar, pasear. Este era un buen lugar. Y aquí estamos en el puentecito, donde hemos cruzado, ese río que hemos cruzado, ahora mismo ese es el río que baja por aquí.
Les voy a enseñar. Ahí está el río. Y eso sigue por ahí para abajo. Vamos entonces para el otro lado, que es donde viene entonces el río. Está un poquito fuerte ya que ha estado lloviendo bastante. Así que cuando llueve hay que tener mucha precaución en estos lugares. Y como tal, ¿verdad? Esto es parte de un bosque. Y entonces estamos aquí dando la vueltita para que ustedes vean. Ya esta ruta, ¿verdad?, que hemos presentado es para Patillas, y este otro lado donde bajó esa guagua es hacia Guabate, donde está el bosque de Guabate. Muchas personas van por esta ruta ya que es una ruta de turismo. Y aquí entonces el río Patillas. Y aquí sale al Charco Azul. Bueno, aquí desde este lugar, ¿verdad? Habíamos compartido en el área del Charco Azul y aquí nos despedimos, así que aquí estoy junto a mi esposa, a María de Los Ángeles. Hay muchas María de Los Ángeles por ahí, pero esta es especial, esta es única. Así es que esperemos que hayan disfrutado este video y otros más que vamos a estar compartiendo por el canal PR Ángel Rodríguez Merced. Y ahora el mensaje final. Bye. El libro de Eclesiastés capítulo 1 versículo 7 dice: todos los ríos van al mar, pero el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Cuando yo leo este texto bíblico, eso me pone a pensar del gran poder de Dios, cómo lo hace, que aún para el hombre es algo misterioso, pero para Dios nada es imposible. Que Dios bendiga a todo aquel que haya visto este video y al que apoye también este canal. Bendiciones a todos.